Buen día, amantes de la sabiduría, les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. Hoy comenzamos la temporada 2023 analizando, comparando dos obras, 1899, la serie, y la película Matrix, la trilogía Matrix. Ambas obras tocan principalmente el tema de la relación entre realidad y simulación, pero en el programa de hoy vamos a ver 4 comparaciones, 4 coincidencias o semejanzas que son mucho más específicas y asombrosas. Allá vamos. Bueno, de más está decir que esto tiene spoilers, así que si aún no vieron la serie 1899 o la película Matrix, ya saben lo que tienen que hacer. Ustedes deciden. En una entrevista reciente a la pareja creadora de Dark y 1899, manifestaron acerca de la elección de ese año específico, 1899. Lo que realmente nos gustó de 1899, no de 1898 o 1897, es que está en un umbral. Estás entrando en un nuevo siglo, pasando de algo que se siente de la vieja escuela a algo nuevo, el futuro. Había algo fascinante en ese momento exacto. Lo que sucedió en ese periodo es que el modernismo chocó con las viejas creencias. Estas fueron algunas de las palabras de ella, de Jeanette Friese. Y sí, es la época que aparece en las novelas de Verne y Conan Doyle, me refiero a Sherlock Holmes, o sea, la última parte del siglo XIX, donde se avisora un campo infinito de conocimientos, tecnología y un progreso indefinido, también un mundo que atrae por el propio misterio, ¿no? Por eso 1899 es algo que nos atrapa desde el mismo título. No tendría la misma fuerza si lo hubieran ambientado en 2019, por ejemplo. La cuestión es que creo que los creadores no dijeron todo. Pensemos en qué año se estrenó Matrix y en qué año parece transcurrir la vida del oficinista Thomas Anderson, el mismo hacker Neo, el protagonista de la película. 1999. Al principio cuesta creer que se trata de una película de ciencia ficción porque transcurre en el tiempo presente. El descubrimiento de Neo, que en realidad todo ese mundo en el que había vivido 30 años o casi 30 años era toda una simulación, fue un duro golpe para el espectador, y eso es lo que atrapó de la película. Cuando Neo despierta, es rescatado por la tripulación del Nabucodonosor. El mundo cotidiano, real de los personajes transcurre en una nave también que parece submarina, aunque no lo sea. En esa situación vemos el siguiente diálogo. Neo: ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es este lugar? Morfeo: más importante que el qué es cuándo. Tú crees que vives en 1999, cuando en realidad estamos cerca de 2199. Cuando Maura despierta, no es tan duro el golpe, pero nos llama la atención la fecha que aparece en el mensaje de bienvenida que le manda Ciaran, su hermano. 19 de octubre del 2099. Cuando despierta, aparentemente por primera vez en el camarote del barco, es el 19 de octubre de 1899. Así es, el mundo real, tanto de Matrix y 1899, se desarrolla 200 años en el futuro de ese mundo aparente y simulado. Es una sucesión entonces de fines de siglo y de ciclo. 1899, 1999, 2099 y 2199. Todos estos años que marcan los pasajes de una situación a otra.
Ya al principio de 1899 se muestra el número de la sala donde llevan a la protagonista principal, Maura. Parece ser un establecimiento psiquiátrico. Luego se repite el mismo número en su camarote en el barco. Desde el principio de Matrix sabemos el número de departamento donde vive Neo. Luego de que nos damos cuenta de que toda es una simulación informática, tarde o temprano, esos datos son fuertes indicios de para dónde puede ir tanto la serie como la película. El número de camarote de Maura es 1011 y el de Neo 101. Evidentemente, o quizá no tanto, hace referencia al código binario que se aplica en ciencias de la computación, donde todo el sistema está edificado sobre dos dígitos, 0 y 1. Cada dígito es la unidad mínima de información, un bit, BIT, y se le puede asignar en otros campos valores como verdadero, falso, negro, blanco, abierto, cerrado, etcétera, etcétera. O sea, uno piensa, hasta saber la verdad, que ingresan o salen de un lugar físico, pero es un código que permite avanzar o retroceder en el misterioso juego de simulación. Y una más de números y códigos. En la primera escena de Matrix vemos que un grupo de policías irrumpe en el departamento 303, donde se encuentra Trinity. Obvio que el número 3 es el valor de la Trinidad. A ese mismo lugar regresa Neo en la escena final cuando se enfrenta al agente Smith y se revela como el elegido. El 3 abre entonces y cierra la historia. Es un número de síntesis, ¿no? Recordemos tesis, antítesis, síntesis. 3. Es también el número del triángulo. Podríamos especular por qué en el nombre de la coprotagonista de Trinity aparece esa alusión al concepto cristiano, ¿no? O también podríamos pensar que quizás se encarne 3 papeles o funciones como madre, porque por su intermedio Neo nace en la realidad, y también como compañera y amante, ¿no? Pero mejor vamos a la comparación con 1899. El camarote en el que se introduce Daniel en 1899 es el inmediatamente siguiente al 1011 de Maura, el 1013, ya que el personaje se insinúa desde el principio como un familiar. Eso lo podemos ver en el segundo capítulo, cosa que termina, por otro lado, siendo así. La Trinidad al que alude el número del camarote puede significar eso, la Trinidad familiar de padre, madre e hijo. Daniel es el tercero de la familia en aparecer en historia, inmediatamente después de Elliot el niño. Esta es la relación más clara entre estas dos historias. En Matrix, en especial, la frase se convirtió en icónica, estableciendo en la segunda escena de la película la vinculación entre la computadora de Neo y el mundo que hasta entonces parecía real. Neo se levanta extrañado y le termina preguntando a su cliente que va a buscar un programa: ¿alguna vez has tenido esa sensación de que no estás seguro si estás despierto o soñando? Maura, que es el personaje principal de 1899, el que debe pasar por ese proceso de despertar, sumado al también necesario recordar, suma a la situación el hecho de no saber si está loca. Pero esas 3 cosas parecen ir de la mano, ¿no? Despertar, recordar, recuperar la cordura o encontrarle un sentido a toda esa situación. Esta incitación al despertar es única en Matrix y de ahí deriva su fuerza, y repetitiva necesariamente en 1899 porque Maura despierta verdaderamente después de 8 episodios.
Ya desde el principio del primer capítulo, no han pasado 2 minutos, en donde Maura despierta de una pesadilla y se encuentra en el camarote del barco. Allí ve tirado en el piso el recorte del diario con el titular Prometeo desaparecido hace 4 meses. Lo levanta y lo coloca entre las páginas de un libro con dibujos del cerebro. A la izquierda de ese libro se encuentra un ejemplar de la novela El despertar de Kate Chopin, una obra publicada en 1899, precursora del feminismo, pero que aquí su presencia tiene otro sentido, el que estamos justamente analizando. A continuación, luego de ese pseudo despertar, se esfuerza por ponerle sentido a esa situación. Se mira al espejo y se repite que es Maura Franklin y que es el 19 de octubre de 1899. Luego, las invitaciones al despertar se repiten en algunos objetos. En la misteriosa pirámide negra que tiene su padre y abre en el último capítulo para colocar la llave, y en la pirámide de colores que finalmente es accionada con el anillo. El mensaje o instrucción del objeto se une a su función. Hay de todas formas una marcada diferencia cualitativa entre ambos despertares, ¿no? Aunque sean los dos dramáticos. Como dijimos anteriormente, el despertar de Neo nos conmueve más por la identificación que tenemos con alguien de nuestro presente, ¿no? Es decir, sentimos que nos podría estar sucediendo a nosotros. Yo vi la película en el cine en 1999 sin haber visto más que el póster, y realmente fue un sacudón la escena del despertar de Neo en esa realidad lúgubre, terrible. Es algo que uno jamás se va a olvidar. Maura tiene un despertar un poco menos intenso y está en una situación un poco más acogedora dentro de todo si la comparamos con Neo, que está lleno de cables y lo arrojan, lo descartan literalmente al agua. La diferencia es que Maura, cuando despierta, se encuentra sola y en el espacio, sin nadie que la vaya a acompañar o proteger. Cada historia tiene sus frases, ideas, fuerza, que se imponen y la guían. En el caso de Matrix, como trilogía, en Matrix Revoluciones, en el póster tenía esa gran frase: todo lo que tiene un principio, tiene un final. Todo lo que ha comenzado a hacer debe necesariamente culminar. Pensando linealmente el caso, uno podría suponer que anunciaba la victoria de un bando sobre el otro en la guerra entre humanos y máquinas, ¿no? Sabemos que no sucedió así, fue un final de síntesis no previsto. En el caso de 1899 encontramos algo que quizás se acerca a esa idea de comienzo y final en una forma más específica. Lo que se ha perdido será hallado. Aparece por primera vez en el reverso del sobre que Maura recibió de su hermano. Más tarde descubrimos que el capitán Eik recibió una carta similar en el mismo sobre, con la misma frase escrita en él. Y en el último capítulo vemos que son varias las personas de la tripulación que han recibido ese mensaje enigmático. Al principio uno puede pensar que se refiere al barco perdido, ¿no? Nuevamente pensando linealmente. La frase en sí inquieta porque no sabemos con certeza qué se ha perdido, y al mismo tiempo es algo imperativo, ¿no? Algo que se perdió se va a encontrar, y también una esperanza, ¿no? Nos da
nos transmite cierta seguridad de que eso que se perdió se va a encontrar. La Reina Ada es una importante obra poética del Renacimiento inglés. Tiene más de 35.000 líneas y está plagada de alegorías y símbolos. En el segmento titulado Los caminos inescrutables de Dios, hay un poema que dice así: porque todo lo que cae de un lugar se lleva con la marea a otro, porque no hay nada perdido que se pueda encontrar si se busca. Se refiere a la localización de algo. Las cosas no desaparecen, como el barco Prometeo. Uno piensa, como lo piensan muchos pasajeros del barco Kerberos, que el Prometeo se hundió. Hay una situación inicial, la desaparición o pérdida de algo, tarde o temprano va a aparecer. Esa es la situación final. Para finalizar, no era el barco lo que había que buscar, sino que había que recordar. La búsqueda del barco es una excusa para ir a lo profundo de la conciencia y descubrir la verdad. Pero antes de despertar, hay que recordar. Y como todo comienzo tiene un final, llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado y si es así, estoy esperando sus comentarios, dudas, inquietudes. Me gustaría saber qué opinan de estas interpretaciones, estas comparaciones que hemos hecho, y si se les ocurre alguna otra, me gustaría conocerlas. En el próximo programa vamos a seguir con 1899, vamos a profundizar en su filosofía y simbolismo. Nos vemos. Paz a todos los seres.